Hola amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 5 de noviembre. Este día, a pesar de que ya es noviembre, pero queremos cerrar el mes de la salud visual, que fue octubre, con otro de los temas de salud visual importantísimo, y es la retinopatía diabética. Así que si usted es diabético, si tiene problemas de visión, por favor no deje de prestar atención a todo lo que este día aprenderemos con nuestros invitados. ¿Quiénes son? Se los presentaré luego de la siguiente cápsula. Ya volvemos. Las personas con diabetes pueden tener una enfermedad ocular llamada retinopatía. Esta enfermedad ocurre porque los niveles altos de azúcar en la sangre causan daño a los vasos sanguíneos en la retina. Estos pueden hincharse y tener fugas de líquido. También pueden cerrarse e impedir que la sangre fluya. Todos estos cambios pueden hacerle perder la visión. Posiblemente no tenga síntomas en los primeros estadios de la retinopatía diabética. A medida que la enfermedad avanza, algunos de los síntomas pueden comprender manchas o hebras oscuras que flotan como mosca volantes, visión borrosa, variable, visión de colores alterada y pérdida de este sentido. Cualquier persona que tenga un alto nivel de azúcar en sangre tiene el riesgo de padecer de retinopatía, pero aumentan como consecuencia de la duración de la diabetes, ya que mientras mayor sea, mayor es el riesgo de manifestar algún problema de la vista. También se puede dar por la presión arterial alta, por el embarazo o por el consumo alto de tabaco. Si quieres conocer más sobre cómo cuidarte de padecer de retinopatía diabética, quédate en sintonía de Salud TV. Bueno, así es, importantísimo el tema que vamos a estar tratando este día. Definitivamente la retinopatía diabética, una de las complicaciones más serias a las que puede llegar todo paciente con una diabetes. Recordemos que es una enfermedad crónico-degenerativa, que por lo tanto pues tiene también sus órganos blancos, y uno de ellos precisamente son los ojos, la salud visual que hay que cuidar. Este día tenemos el gusto de contar con la presencia de experto en endocrinología. Tenemos al doctor Eduardo Vázquez Fernández, ya conocido por todos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación y un tema importantísimo. Aunque ha bajado la incidencia de la ceguera por los nuevos tratamientos, sigue siendo una de las condiciones crónicas de la diabetes que más problemas nos está generando. Así es, doctor, y muchísimas gracias por su tiempo, porque siempre es importante hacer hincapié en el cuidado del paciente diabético y en que entienda qué es lo que está pasando, y por eso pues nos encanta tenerlo por acá. Bueno, porque la alimentación definitivamente es un pilar básico y fundamental para la salud del diabético. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Gino García, nutricionista. ¿Cómo está, Gino? Bienvenido. Gracias por la oportunidad de nuevo de regresar al tan lindo programa y poder hablar sobre la nutrición, la diabetes y en este caso específico, problemas de la vista, ¿verdad? Muchísimas gracias por su tiempo, Gino. Como siempre, un placer tenerlo por acá. Bueno, y en esta ocasión contamos con la presencia por primera vez, esperamos que pues no sea la última. Es un placer presentarles a la doctora Marilyn Padilla, oftalmóloga, quien tiene pues su especialidad en retinopatía diabética. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias por la invitación, y como decía el doctor, es súper importante tocar este tema, y qué bueno que este programa hace prevención a nivel nacional, porque se ha visto que 387 millones de diabéticos a nivel del mundo y 2.4 millones que manifiestan retinopatía diabética. Entonces sí podemos prevenir la ceguera de la diabetes, ¿verdad? ¿Se imagina usted qué cantidades más exorbitantes y escandalosas las que estamos manejando a nivel del mundo? No tenemos probablemente los datos nuestros, pero es un hecho que uno de los órganos blancos más afectados es la retinopatía diabética, y en otras ocasiones que hemos tenido a otros colegas oftalmólogos también, pues se ha hablado de la importancia de esta patología como una de las causas de ceguera en el mundo. Bueno, a ver, comencemos, doctora, con usted. Háblenos un poquito en sí, ¿en qué consiste la retinopatía diabética? Bueno, la retinopatía diabética, de por sí que los pacientes, los televidentes entiendan que es una complicación de la diabetes, y que el significado es que hay microangiopatía del diabético. Quiere decir que ha atacado los pequeños vasos de todo el cuerpo, y por eso radica a nivel ocular. Luego el doctor dirá también que ataca el riñón, los otros pequeños vasos, ¿verdad?
El problema acá es que hay una liberación molecular y compromiso de leucocitos, inflamación crónica debido a las alzas de la glucosa o la hiperglucemia crónica, que termina atacando nuestra barrera hematorretiniana, los gradientes osmóticos, y terminamos teniendo aquellos pacientes que no tienen retinopatía diabética y ocasiona baja visual por haber ocasionado edema macular. Entonces, esa es la primera manifestación del diabético, ya sea que sea un diabético que recién lo han diagnosticado o es tardío, independientemente puede manifestar edema macular diabético, que es la primera causa de disminución de la visión. Bueno, por lo tanto, entonces ahí tenemos más o menos, ya logramos comprender, creo que usted que está en casita ya entendió que definitivamente la diabetes, como ya nos va a ampliar más el doctor Vázquez, pues definitivamente va afectando todos los vasitos sanguíneos, desde el más amplio hasta el más delgadito. Y lógicamente los que más sufren son los órganos que se ven irrigados por estos vasos sanguíneos más delgaditos. En este caso estamos hablando de la retina, y tan importante pues para el órgano de la visión, para el sentido de la vista. Doctor Vázquez, hablemos un poquito para recordar a la gente qué está pasando, y principalmente yo quiero saber, todos los diabéticos, sine qua non, inevitablemente van a padecer cierto grado de retinopatía diabética. ¿Sí, no? ¿Por qué? Esa es una condición, bueno, vamos a hacer una corrección ahí hoy las últimas información que tenemos de la incidencia y la prevalencia de diabetes es 420 millones de personas. 420 millones, todavía más. Es una cantidad enorme. Sí. O sea, tenemos una condición tan enorme que la diabetes no la debería conocer nada más el endocrino o el de medicina interna, sino que todas las especialidades, definitivamente, porque no va a haber un momento que no vamos a poder controlar todo este tipo de problemas. Bueno, sí, la condición práctica de la diabetes, en su condición crónica y en su condición aguda, puede variar la situación de una retinopatía diabética. Por ejemplo, un paciente diabético que comienza con una diabetes, el primer síntoma que puede tener es una visión borrosa. Entonces ya tenemos un dato que prácticamente nos está haciendo una carga glucémica a nivel de retina, que el paciente está generando daño por el aumento glucémico, por el aumento del azúcar o por el aumento de sus nutrientes, que prácticamente o no sabía o está llevando un descontrol de su dieta, y esto hace que vaya a tener esas variaciones de glucosa, tanto altas como bajas, y es lo que genera los cambios retinianos. Prácticamente se puede tener condiciones a largo plazo en pacientes con diabetes. De hecho, en las nuevas informaciones que se tienen sobre la retinopatía diabética, ha disminuido grandemente la posibilidad de llegar a tener una retinopatía diabética debido a los nuevos tratamientos que se hacen en la diabetes, ¿verdad? El uso temprano de la insulina, los medicamentos que se están utilizando hoy en día, y una de las, bueno, haciendo una aclaración acá también de la insulina, ya que mucha gente tiene el temor. Ese concepto y ese mito, doctor, Por no Dios, logramos todavía quitarlo. Es una situación difícil. De hecho, yo tengo compañeros oftalmólogos que ponen en la receta a veces, doctor, ponga la insulina, de lo contrario el paciente quedará ciego. Esa es una situación y el paciente dice, bueno, quizás el doctor o se equivocó o está planteando otro tipo de problemas. Entonces no es eso, lo que está planteando el doctor es la verdad. O sea, le está diciendo de que si prácticamente no bajamos niveles de glucosa a nivel ocular, prácticamente tenemos la posibilidad de que el paciente tenga una ceguera más temprano que tarde. Bueno, mire, interesantísimo de verdad eso que nos está diciendo. Fíjese bien, o sea, si su médico le dice que tiene que utilizar insulina, por favor haga caso. El éxito del tratamiento realmente va a depender de la adherencia del paciente al tratamiento. Y si usted se adhiere tempranamente y es obediente, disciplinado, pues va a tener las menores cantidades de complicaciones posibles. Yo decía, mi abuelita decía, bueno, ¿cómo salen las cosas cuando no me haces caso? Mal. Entonces definitivamente uno tiene que hacerle caso al papá, ¿verdad? A la mamá. ¿Cómo salen las cosas? Mal si no hacemos caso. Sí. Bueno, Gino, expliquémosle a la gente, por favor, cuáles son los carbohidratos en general, porque muchas veces la gente tiene el concepto, no puedo comer azúcar porque soy diabético o porque tengo familia diabética, ¿verdad? Entonces me han dicho que no tengo que comer tanta azúcar para que no me vuelva yo diabético, pero expliquémosle a dónde está el azúcar. Okay. Es bien curioso porque, claro,
en la orientación que se da, el paciente generalmente se concentra en lo que es el azúcar, los dulces, pero se olvidan que hay otros alimentos que tienen ya azúcar. Por ejemplo, la papa, la yuca, el camote, pero vámonos a aquella azúcar oculta. Por ejemplo, la ketchup, aquellas salsitas de sobre de la marca tan famosa que se ocupan para hacer macarrones, pasta, tienen, ¿verdad? Así como hay alimentos de origen procesado, ¿verdad? Todas aquellas leches que vienen edulcoradas o aquellos siropes son fuente Las mielitas estas para los hot cakes, que son las de maple Las famosas. de maple, las de miel. Y teniendo en cuenta que como salvadoreños y centroamericanos estamos bajo una cultura del carbohidrato, del maíz, de la papa, del camote, aquellos almuerzos, aquellas cenas que están altamente llenas de carbohidrato, por ejemplo, un relleno de papa con arrocito y ensalada de coditos, con un fresco de horchata, por ejemplo. 3 tortillas, ¿cuánto carbohidrato hay ahí? Los macarroncitos con papa. Los macarroncitos, o aquella tradición de ponerle papa al arroz más la tortilla. Sí, son preparaciones bien asiduas que pueden llevar a una complicación y no se tiene el control sobre esos carbohidratos simples, ¿verdad? Bueno, muy interesante, porque esto en definitiva, hay gente que puede decir, pero yo así como y yo tengo exámenes normales. Acuérdense que pues hay personas que tenemos una predisposición genética que definitivamente no sabemos muchas veces, y pues de hecho todos deberíamos de cuidarnos, pero lógicamente si ya conocemos que tenemos una predisposición genética, con mucha mayor razón hay que evitar este tipo de combinaciones mortales como las que está mencionando Gino. Bueno, doctora, retinopatía diabética, entonces ya mencionó el doctor, ¿verdad? Que puede ser el primer signo de que la enfermedad se está presentando, una visión borrosa. Pero luego ya vamos a hablar, luego del corte, cómo se va a diagnosticar esta retinopatía y los diferentes tipos que hay. Pero vamos a escuchar el avance y luego volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Evitando los alimentos con demasiados azúcares, diría yo, y tratar de comer más verduras, evitando comidas rápidas. Ir al médico, los controles previos para estarse chequeando de vez en cuando lo que es el azúcar en la sangre. No consumiendo mucha azúcar, cosas muy dulces, ¿verdad? Postres, creo que todo natural, lo que son las frutas. Ir al médico, estarse chequeando, llevar el medicamento, pues, ¿verdad? Como él lo indica. Evitando lo dulce, las harinas, ¿verdad? Un buen control saludable, comiendo saludable, de esa manera. Tal vez con dieta, y si la tenemos hay que tener cuidado al tomar las medicinas, ¿verdad? No ingiriendo cosas azucaradas, prevenirse, hacer ejercicio, cardio. Se puede controlar no ingiriendo carbohidratos, no ingiriendo glucosa, ¿sí? Esa es la forma en la que se quita la diabetes, en la que se evita la diabetes. No necesitamos la metformina, no necesitamos la ibenclamida, necesitamos comer bien, alimentarnos bien. Muchísimas gracias realmente a todas las personas que responden a nuestros sondeos. Las respuestas, miren, tenemos de todo. Hay respuestas que me gustan porque son el éxito de la educación que estamos logrando darle a la población. Ya mencionan las harinas, ya mencionan las frutas, que antes pues, usualmente la gente decía solo los dulces, ¿verdad? Pero ahora ya se mencionan más cosas. Ahora bien, recuerde que si media vez usted tiene un diagnóstico, pues únicamente el médico le puede decir qué es lo que usted necesita, y definitivamente pilar fundamental pues son los medicamentos, doctor Vázquez, ¿verdad? Claro, creo que tuvimos una respuesta ahí un poco
Que nos dejó aquí con que casi nos desmayamos. Nos dejó callados a todos. Definitivamente, suspender medicamentos en una condición de la diabetes se vuelve una situación, bueno, negligente si el médico lo hace y negligente por el paciente si lo hace. Prácticamente un paciente con diabetes, bueno, hoy en día sabemos prácticamente que no se puede quitar un medicamento, ni tampoco no se puede dejar de dar un medicamento. El día que llega un diagnóstico con la diabetes a la clínica o al hospital, un paciente debe tener tratamiento, de lo contrario va a tener todas estas complicaciones que prácticamente llegan a mermar su calidad de vida. Ahora, doctor, quizás en defensa del ciudadano que nos respondió por ahí, tal vez la condición en la única, usted me corrige, pero usted es el especialista, en la que a lo mejor podría un paciente dejar de tomar un medicamento como la metformina, será en aquellos casos de la resistencia a la insulina si se revierte con buena alimentación. Pero usted me dirá, siempre tiene que ser el especialista. Sí, las condiciones, lo que sucede es que igual que en la resistencia a la insulina, como teniendo una diabetes, ya hay receptores que se están perdiendo y la calidad del receptor, la producción de la insulina ya es inadecuada. La función de la insulina se pierde en su alta calidad y prácticamente no hay posibilidad de quitar medicamentos. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya escucharon al que sabe, ¿verdad? Definitivamente es el endocrinólogo el responsable del manejo de la diabetes. Como bien dice él, todos tendríamos que conocerla porque ya hay demasiados diabéticos en el mundo y de hecho, pues en el caso de las obstetricias y perinatología, en el caso de los embarazos de alto riesgo, pues ya ellos manejan mucho también el tema de diabetes, siempre en conjunto. Bueno, no se suspenden medicamentos, señores, medidas los dejaron, por favor, no vayan a hacer eso, siempre pilar fundamental la alimentación. Doctora, hablemos un poco entonces si hay tipos de retinopatía diabética, ¿cómo se diagnostica? Sí, la retinopatía diabética se clasifica de leve, moderada y una retinopatía no proliferativa de tipo severa, que le han llamado preproliferativa, porque está a punto de llegar a generarnos una nueva vascularización retiniana que comúnmente en retina le llamamos neovascularización. Entonces, al pasar esa etapa proliferativa y llegar a la neovascularización, el paciente notará que ha habido una baja visual súbita por hemorragias vítreas, por desprendimientos de retina de tipo traccionales y llegar al punto de una complicación severa que se llama glaucoma neovascular y encaminada a la ceguera total, ceguera legal. Entonces aquí hay que aclarar que hay dos tipos de diabetes, como el doctor ya lo menciona, el diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. El diabetes tipo 1 se dice que al llegar a los 5 años de ser el diabético tipo 1 presentará el 13% ya de manifestaciones en retinopatía diabética. Esa puede ser leve, moderada o severa. Y a los 10 años el 90% se equipara el debutante tipo 2 y el debutante 1 con el 90% que ya hay una proliferativa. Entonces esto es una prevención, la que queremos decir que se tiene que hacer, porque todos van a terminar con complicaciones si no se cuidan, ¿verdad? Entonces, a 5 años de tener insulina, un diabético tipo dependiente, tipo 1, ¿verdad? Insulina dependiente, ya va a tener probablemente algún daño a nivel de retina. Es lo que la pregunta que yo le hacía al doctor, que mencionábamos al principio. Sine qua non, todo el mundo va a llegar a tener cierto daño. Ahora depende del apego, de la adherencia al tratamiento y de lo temprano y que se diagnostique. Lo temprano, pues el hecho hasta qué punto va a llegar, ciertamente. Muy bien. Gino, la gente hablaba de harinas. Me encantó escuchar que ya se mencionan las harinas, ya no solo son los postres y los dulces y las golosinas, ¿verdad? Sino que ya mencionaron harinas y también algunas personas mencionaron frutas. Entonces, me gustaría que habláramos un poquito de esto. Sí, definitivamente dejar algo bien claro, el apego al tratamiento. Por favor, sea este medicamento o sea el pilar nutricional, si usted va a eliminar algo o va a agregar algo, que sea con la orientación de un profesional. Ahora bien, las frutas. Tenemos una gran variedad de frutas. Generalmente en la consulta me dicen los pacientes, ya no comí fruta, licenciado. Ya el doctor ya me dijo que nada de azúcar, ya no comí. Pero existe lo que es el índice glicémico, pues, que es la concentración de los diferentes azúcares dentro de los alimentos. Pero hay diferencia. Por ejemplo, la tradicional. La piña tiene un alto
contenido de glucosa, de fructosa en este caso. Entonces, ese tendríamos que evitarlo. Pero, por ejemplo, hay alimentos o frutas, en este caso, como la fresa, que tiene un bajo. Pero entre la fresa y el kiwi tiene más azúcar que la fresa, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones, nosotros como profesionales en nutrición, con tiempo, en consulta, podemos irlo adecuando en base a gustos, en base a la cultura, en base al poder adquisitivo, para que haya un equilibrio de alimentos, porque en nutrición no es que usted lo va a suprimir en un 100% el nutriente, ¿verdad? Sino que vamos a ir cambiando el alimento fuente, ¿verdad? Entonces vamos a ir rompiendo ese mito de las frutas en general, y son en específico por la cantidad o la concentración de azúcar que ellas poseen. Ahora bien, entre fresas, kiwi y uvas. Ah, ok. Las uvas son las que más azúcar tienen, ¿no? Más azúcar tienen, y muy bueno que lo hayamos tocado, ya que estamos en noviembre y acercándonos a las fechas de diciembre, y aquella tradicional, consumir las 12 uvas. Definitivamente. 12 está bien, pero más. Pero eso también depende. Si ya pasó consulta con los doctores y estamos viendo, pues definitivamente eliminémoslas y pueden ser las 12 fresas mejor, ¿verdad? Es de adecuarnos. En alimentación, si usted tiene el tiempo y con la guía de un profesional, la alimentación de un diabético se conoce a nivel mundial que es de las más equilibradas. Ese mito, por favor, váyalo quitando, que si usted tiene diabetes y está propenso ya a un nivel de una retinopatía diabética, es cuando nosotros como profesionales, en este caso el nutricionista, es su mejor amigo para que usted tenga una mejor calidad de vida. Muy bien, bueno, ya vamos a seguir hablando de algunos platillos que son bastante comunes en nuestro país, que son populares y deliciosos, pero que a lo mejor no son buenas combinaciones. Bueno, doctor, en el orden de los daños, ¿cuáles son los otros órganos blancos? Ya sabemos, ya hablamos de la vista, ¿verdad? La retinopatía. La doctora mencionó riñón, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros órganos blancos? La diabetes en sí, su componente patológico crónico sigue siendo complicado, porque abarca todas las condiciones, tanto micro como macrovasculares. Estamos hablando de insuficiencia renal, insuficiencia oftalmológica, insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Las neuropatías diabéticas, que son complicaciones graves, ¿verdad? Las neuropatías craneales también, la gastroparesia diabética, ¿verdad? La asociación a un aumento de la producción de cáncer también a 1.5% por cada paciente diabético. Esa aumenta mucho, ¿verdad? La complicación que probablemente sea la más incapacitante puede ser prácticamente la ceguera, que es la retinopatía diabética, que es la que más problemas nos está dando, y la amputación. Esa es una de las situaciones que difícilmente el paciente deglute con facilidad, porque prácticamente es una condición incapacitante a todos los medios. ¿Por qué? Porque tenía una condición o calidad de vida de un paciente que se movilizaba, su trabajo, tenía su situación normal, y de repente falta un miembro. Esto prácticamente lo hace y lo compromete en su vida y su calidad de vida también, porque el paciente diabético no solo tiene las complicaciones orgánicas, sino que también las complicaciones psicológicas, y hay un montón de cosas. Y las complicaciones nutricionales, los cambios basales de nutrición casi nunca los hace. Esa es una situación que lo mencionó muy bien el compañero acá, y es una situación que hay que ir cambiando. Es cierto, hay muchas cosas que nos gustan y hay que ir cambiándolas poco a poco para que esta situación de la hiperglucemia, que es el aumento de la glucosa y que es lo que nos daña, no se presente. Muy bien. Bueno, pero ya mencionaron entonces que existe una frecuencia alta de daño a riñón y daño pues a la retina. Hablemos, o mejor dicho, veamos la siguiente cápsula, en la cual el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo, nos habla precisamente de la relación existente entre retinopatía diabética y la enfermedad renal. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo.
Esta tarde vamos a hablar un poco de las complicaciones de la retinopatía y su asociación con el daño renal por la diabetes. La diabetes mellitus es una enfermedad sistémica. Uno de sus daños está dado en la circulación periférica, principalmente en los pequeños vasos. Esta circulación es la que se encuentra presente en los pies, en las manos, en el riñón y en la retina, entre otros. Por lo tanto, cuando se da un daño a nivel renal, que lo podemos evidenciar como microalbuminuria, como proteinuria o en estados más avanzados como una elevación de la creatinina, es necesario poderse realizar una evaluación de los ojos. Porque es preciso ver la agudeza visual y prevenir una potencial ceguera. Se puede realizar cualquier tipo de estudio sin ningún problema y así poder prevenir una potencial ceguera causado por la diabetes. Por lo tanto, yo te recomiendo una evaluación temprano, así como lo haces con el riñón antes de que se eleve la creatinina, de igual forma con tu vista. Una evaluación temprana previene una potencial ceguera y además evita un daño en el cual puede ser causado también por los estudios mismos que se realizan. Soy el doctor Carlos Enríquez para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Si tu visión está siendo afectada por la diabetes, es importante que pongas en práctica los siguientes tips para que se te sea más fácil realizar algunas de las cosas que encuentres en tu casa, ya que la combinación de la mala visión y problemas neurológicos en las piernas y los pies pueden afectar el equilibrio. Esto aumenta la probabilidad de caerse y también a no poder leer fácilmente las etiquetas de los medicamentos. Es importante que uses marcadores para etiquetar las botellas de los medicamentos, de manera que puedas leerlas fácilmente. Utiliza banda de caucho o pinzas para diferenciarlos. Puedes pedirle a alguien que te administre tus pastillas. Lee siempre las etiquetas con una lupa. Ocupa un pastillero con compartimientos para los días de la semana y horas del día si necesitas tomar medicamentos más de una vez al día. Nunca adivines cuándo debes tomar los medicamentos. Si no estás seguro de la dosis, pregúntale a tu médico, a tu cuidador o a tu farmacéutico. Así evitarás complicaciones en tu salud. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar acompañándole. Este día estamos hablando de la retinopatía diabética. Ya la doctora Marilyn Padilla nos dijo que hay 3 tipos básicamente de retinopatía. Yo quiero saber cómo se diagnostica y cuál es el abordaje, doctora. Bueno, es importante que sepamos que el diabético tiene que consultar una vez al año al retinólogo para hacer el check-in de su retina y eso se hace a través de un examen en lámpara de hendidura y luego se dilata la pupila con un midriático, que son unas gotas que agrandan la pupila y podemos ver con un aparato que se llama indirecto todo el patrón vascular y toda la característica del color de la retina. Si empezamos a ver lesioncitas de color manchita rojita, es que ya empezó microaneurismas, que es la primera entidad que uno observa, y de ahí le van siguiendo hemorragias en punto, exudación, que es como depósitos de grasa, ¿verdad? Porque los vasos pierden la capilaridad, la permeabilidad y empieza a fugar. Entonces, los screening actuales que todo retinólogo en el país como asociación realizamos, pues son muy modernos. Utilizamos tomografías computarizadas a nivel de la mácula, donde medimos el grosor de la mácula y tomamos ese parámetro, y otros estudios muy avanzados como la angiografía ocular. Y de ahí vamos determinando si el paciente en qué estadio está y qué tratamiento se le va a brindar. Un láser ocular, inyecciones intravítreas, que es un anti-VEGF, que es lo más moderno que se creó desde los 80 hacia acá, y pues sí se puede salvar los ojos de quedar ciegos, pero el mensaje es que deben de acudir de forma temprana y una evaluación cada año, y si hay enfermedad se va acortando la cita con el retinólogo más corta, ¿verdad? La retinopatía diabética, entonces estamos hablando por lo menos, si usted es diabético, al menos una vez al año. Si no hay retinopatía diabética. Ahora bien, lógicamente, de la mano
del tratamiento con el endocrinólogo y por supuesto con el pilar que es la alimentación y la actividad física, porque no hemos hablado de eso, Gino. Sí, definitivamente la actividad física es primordial porque hemos estado hablando de diabetes y hay que entender algo. Diabetes es una enfermedad crónica, es por largo tiempo, pues. Entonces, usted tiene que decidir cuando ya le fue diagnosticado que va a vivir con ella y la va a manejar. A mí me gusta poner siempre este ejemplo en consulta. De cuenta y caso que Dios lo puso sobre un caballo salvaje. Junto con nosotros los profesionales usted va a aprender a domarlo y va a cabalgar con él hasta el último día. Pero regresando, actividad física, caminar. Si usted no caminaba antes, empiece a caminar. Si usted antes no hacía la limpieza en su casa, pagaba a alguien, empiece a hacerla usted, siempre teniendo el cuidado pues de no tener algún golpe o alguna laceración. Buscar siempre la técnica adecuada para levantar las cosas del suelo, porque no es necesario un deporte. Hablamos de actividad física, movimiento. Deje parqueado su automóvil media cuadra antes de donde usted va a ir. Utilice las gradas, no el ascensor. Esa actividad física, ¿verdad? Póngase a jugar con sus nietos. Esa es actividad física. Siempre recomendada con el profesional. Pero todo lo que sea evitar el sedentarismo, que usted esté detrás de una unidad de teléfono, una tablet, una computadora y que usted pase más de 10, 20 minutos sentado o en una sola posición, es beneficioso, ¿verdad? Definitivamente hay que hacer actividad física, hay que movernos. Ahora, dentro de la actividad física también tenemos que hacer la diferencia entre actividad física voluntaria y la involuntaria, claro. ¿Cierto, doctor? Entonces, es cierto, Gino me le está dando permiso, me le está dando ideas, si usted no está haciendo nada, se está acombrado a pasar sedentario toda la vida, pero en realidad lo ideal es un poquito más de lo que significa la actividad para llegar a su lugar de trabajo, por ejemplo. Eso no cuenta, ¿no? Correcto. Bueno, de hecho, poniendo en contexto lo que es la diabetes y que todos los médicos deberíamos de saber, y con solo esto que le demos, con este tip que le demos al paciente, estamos resolviéndole muchas condiciones que todavía ignoramos. Fíjense bien, con solo la dieta es el primer pilar fundamental, el ejercicio es el segundo, el medicamento es el tercero y el automonitoreo es el cuarto. Esos son los parámetros del manejo de la diabetes. O sea, prácticamente si dejamos fuera la dieta y el ejercicio, no estamos contribuyendo a la dieta, al mejor control del diabético. Y definitivamente vamos a caer siempre en el error de tener hiperglucemias, elevaciones persistentes de azúcar, bajones persistentes de azúcar, y esto nos lleva a la mayor complicación. Prácticamente el ejercicio debe ser continuo para ir aumentando minutos a la semana. Por ejemplo, si yo camino 10 minutos a la semana, es probable que tenga necesidad de aumentar 5 minutos más en siguientes semanas y así sucesivamente hasta llegar a una meta, por lo menos 30, 40 minutos. Hoy en día se conoce que una persona que haga 150 minutos a la semana es un sedentario. Por lo tanto, debe de hacer más de 150 minutos a la semana. En el diabético igual, es la misma normativa. Aplica la misma norma. La misma norma. Independientemente de la edad que tenga, porque la actividad física va a ser adecuada a sus posibilidades, claro está. Exacto, así es. Incluso porque muchas personas, nosotros vemos muchos pacientes que los vemos en silla de ruedas y me dicen, pero ¿yo cómo voy a hacer ejercicio? No, vea, ¿a usted qué novela le gusta? Va, por menos, me mencionan una novela, no sé, la vez pasada me mencionaron una por ahí y le digo, va, entonces cómprese unas pesitas y mire, cuando esté viendo la novela, haga ejercicio. Ese ejercicio. Ahí tenemos el ejemplo de que va a depender de sus posibilidades. Así es, no hay incapacidad en un paciente a menos que tenga una lesión que sí deba de protegerse. Que no le permita moverse Así es. Pero lo contrario, debe de hacer ejercicio todos los diabéticos. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Salud TV presenta un mensaje de mujeres para hombres. En
En noviembre, muestra tu bigote por la salud masculina. Luce la moda Movember y únete a esta campaña de concientización. Déjate crecer el bigote y a quien te pregunte por qué lo has hecho, háblale de lo importante que es el promover el cuidado de los hombres. Utiliza tus redes sociales con el hashtag MovemberSaludTV. Si eres mujer, ayúdate con tu cabello para simular un bigote. Cambiémosle la cara a la salud masculina y juntos difundamos la prevención de la depresión, el cáncer de próstata, el cáncer testicular. Cuidarse también es cosa de hombres. Este es un consejo de Salud TV. Felices fiestas les desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de retinopatía diabética y gracias, pues tenemos a la doctora Marilyn Penilla, retinóloga, que nos está acompañando el día de hoy. Doctora, hablábamos de la clasificación y que en base a los diferentes métodos de diagnóstico se podía como hacer estadiaje, de ver en qué nivel estaba. Cuando tenemos un paciente con una retinopatía leve, ¿qué implica esto? ¿Implica algún tipo de tratamiento específico o no? Según la Asociación Americana de Oftalmología, en cuanto a la leve, hacer un chequeo cada 6 meses o cada año, dependiendo si es un paciente bien controlado, se deja la cita cada año. Pero a veces yo la adelanto porque sé que estamos actuando con los latinos y nosotros los latinos somos muy distintos a los europeos y a la gente que pues sí sigue los lineamientos. Y como aquí pasa mucho el desorden alimenticio, entonces sí a veces yo me adelanto, pero legalmente establecido es cada año. Qué tristeza. No, doctora, tenemos que cambiar eso. ¿Qué pasa? Imagínense que los latinos somos desordenados, los latinos. Sí, hasta hay un estudio en Los Ángeles de los latinos versus los americanos diabéticos. O sea, el paciente latino, paciente diabético latino, es distinto que el europeo y que el americano. Bueno, mire, la verdad es que el diabético, no me dejará mentir, doctor, siempre es el paciente más terrible, es como el niño rebelde, ¿no? Ajá. Es más complicado. Definitivamente, sí, es cierto, hay un estudio que demostró prácticamente que el latino se complica más fácilmente y no por el hecho de que tenga complicaciones o porque su glucosa sea la que le está dando mayor problema, sino porque sus hábitos nutricionales no los cambia, sus hábitos higiénicos no los cambia y es una situación un poco difícil, quírase o no, es complicado para el médico que quiere una buena condición de salud en el paciente, pero que conlleva todo este rollo de cosas que hay que ir cambiando poco a poco. De hecho, el licenciado mencionó algo que importantísimo. Los cambios en la nutrición de forma progresiva, no es a cambiar la dieta del paciente con diabetes de forma inmediata. Eso no existe, no hay forma de hacerlo. E incluso muchos hablan de la dieta del diabético. Bueno, la dieta del diabético es la misma que utilizamos todos, nada más que llevamos un control de ciertos componentes que prácticamente nos van a producir grandes cantidades de glucosa. Quizás ese ha sido el error, doctor, que se ha hablado por años de la famosa dieta del diabético y la gente la ubica en su mente como una dieta insípida, una dieta aburrida, una dieta sin grasa y probablemente eso es lo que hace que la gente en su cerebro sea tan renuente a seguirla, pero ya nos dijo Gino que es la dieta más equilibrada que existe, incorpora todos los nutrientes y vamos a preguntarle así directamente, ¿puede volver a comerse un dulcito de vez en cuando el diabético? Claro que sí, pero como bien acabamos de decir, el paciente diabético tiene que seguir un normativo, ¿verdad? Nosotros como profesionales nos convertimos en sus mejores amigos. Si hay una orientación y hay un equilibrio de estas cantidades de alimento, puede llegarse a dar ese gustito. Volvemos al trasfondo cultural. El latino está bien apegado al carbohidrato. Nosotros aquí en El Salvador tenemos la cultura del maíz, el elote, el tamal, la tortilla, los atoles.
y generalmente está amarrado con la otra cultura del Caribe, que es la cultura de la caña, ¿verdad? Todo es dulcito, azúcar morena, la panela, ¿verdad? Entonces, para un salvadoreño por sí solo es bien difícil el poder quitar ese nexo, esa adicción que tenemos al carbohidrato, pero se puede dar. Me gustaba que estábamos hablando entre corte con el licenciado Gino. Me gustaba una idea que él daba, que decía, bueno, realmente se puede ir a tomar un café con un postre, pero compartir el postre a la mitad y compartirlo pues con la persona con la que usted esté ese día degustando. De esa forma pecan los dos poquitos, podríamos decir, ¿no? Sí, les decía yo, les comentaba que con mi esposa, yo les decía, hagamos un tú y yo, y me lo llevé yo a la consulta y le dije, haga un tú y yo. Pida ese cheesecake, pero pida la mitad. Esa inmensa pupusa que usted se quiere comer, cómprela, pero la mitad. Y si anda solo, pues que sea un ya y un más tarde. Cómprelo, córtelo en el momento y pida la otra mitad inmediatamente para llevar. Así se evita la tentación y usted puede degustar la porción en ese momento. Bueno, muy bien, un tú y yo y un ya y un más tarde. ¿Qué les parece si ya vamos a ver el taller de mamá, nuestra sección de todos los martes con la licenciada Vanessa Chicas? Y más tarde volvemos. Hola amigos de Salud TV, bienvenidos a una edición más de El Taller de Mamá. Les saluda la licenciada Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. En esta ocasión vamos a hacer un tablero motriz, aprovechando que nuestros niños están de vacaciones para ayudarles a todas las habilidades motrices finas que requieran. En esta ocasión vamos a ocupar un tablero de corcho, puede ser redondo o cuadrado. También vamos a utilizar tachuelas de oficina, vamos a utilizar hules plásticos o pueden ser colitas y también un plumón. Vamos a comenzar nuestro tablero motriz agarrando nuestra tablita que tenemos acá y es una actividad muy fácil, vamos a ir poniendo las tachuelas en diferentes sentidos. Puede ser alrededor, en esta ocasión lo voy a poner alrededor de la tabla. Y a los niños le vamos a pedir que con los hulitos puedan hacer diferentes figuras. El hecho que ellos estiren los hules nos ayuda también para que ellos vayan teniendo una mejor motricidad fina. También podemos hacer un número, puede ser el número 6 o cualquier número o letra que a ellos les dificulte y pedirle a los niños que vayan formando con las tachuelitas el número 6. O cualquier otro número o letra que a ellos se les dificulte. Eso le va a ayudar a la motricidad fina, le va a ayudar a la capacidad de percibir los números y las letras y las figuras también. Hemos llegado al final de esa actividad. Recuerde que lo pueden hacer en esas vacaciones con sus niños y sus niñas en casita. Esa actividad puede servir para niños entre 4 y 6 añitos, siempre con la supervisión de mamá o de papá. Soy licenciada Vanessa Chicas. Ese video lo pueden encontrar en mis redes sociales como TeraKid. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, licenciada Chica, por esos tips para mantener entretenidos de una forma educativa para nuestros niños. Vámonos a una pausa y volvemos con más del programa de hoy. Estás viendo Salud TV.
Bueno, retinopatía diabética. En general, el diabético, ya dijo el doctor, es importantísimo. El pilar número 1 es la dieta o plan nutricional. Pilar número 2, la actividad física. Número 3, los medicamentos. Y número 4, el autocontrol. ¿A qué se refiere cuando decimos el autocontrol? No solamente el autocontrol de lo que como, lo que hago, lo que no hago, sino también el monitoreo, ¿verdad, doctor? Sí, la pauta más importante en la condición del paciente con diabetes es tener un control, un autocontrol y un control metabólico continuo con su médico. Definitivamente hemos mencionado bastante la retinopatía diabética y es una condición que prácticamente nos puede llevar a una incapacidad total. Pero si tenemos un elemento básico, como los exámenes, en un paciente con una diabetes, prácticamente podemos identificar de forma temprana una retinopatía que podemos tener y podemos resolver. Los retinólogos de nuestro medio, prácticamente los médicos han tenido nuevas actualizaciones con este tipo de tratamientos y resuelven muchas situaciones. Tengo muchos pacientes que tienen una hemoglobina glucosilada de 12 y el retinólogo lo manda porque dice, mire, yo no le puedo hacer los lentes porque tiene 12. Exacto. Y que le pongan insulina, porque si le pongo unos lentes de 12, tengo que hacerle unos lentes para 11, una hemoglobina glucosilada para 10, una hemoglobina glucosilada de 10, tengo que hacerle de 8 y así, sucesivamente. O sea, le va a hacer un montón de lentes que no van a servir. Prácticamente él debe tener una hemoglobina glucosilada 7 o menos para poder hacerle una condición que pueda ser útil para el paciente con diabetes. Por lo tanto, el automonitoreo que el paciente haga en su casa con sus niveles de glucosa también va a servir para que se lo lleve a su médico junto con la hemoglobina glucosilada para hacer un parámetro total de su estado metabólico. Y con esto definir las condiciones y complicaciones que pueden presentarse de forma inmediata y tardía. Ahí prácticamente. Bueno, entonces importantísimo porque decía también la doctora Marilyn que ese examen justamente de hemoglobina glicosilada tiene un factor predictor y definitivamente decisivo para cuando hay que operar un paciente. Exactamente. Cirugía para retinopatía diabética es uno de los tratamientos, me imagino ya como lo último, ¿será? Exactamente, ya cuando estamos en etapas de retinopatía diabética proliferativa y que ya inició una neovascularización que provocó un sangrado que se llama hemovitrio y que ya el paciente no mira nada y hay que actuar en cirugía de vitrectomía y a veces sustituir a tal punto el vitrio con gas o con silicón. Entonces son procesos caros, le sale caro a la familia, caro al país, entonces debemos de ir cambiando todo lo que dicen los doctores y cabe aclarar que a veces necesitan hasta reintervenciones. Doctora, ¿por qué no operaban? Porque esto me gustaría que lo escuche. Sí. ¿Por qué no se opera a alguien que necesite la cirugía cuando tiene una hemoglobina glicosilada en valores que están fuera de lo esperado para un diabético compensado? No es lo correcto es enfocar al paciente y todo su proceso a nivelar esos controles porque si no, de nada va a servir porque se opera y puede sangrar a las 24 horas, a la semana y en vez de ayudar podemos terminar en un glaucoma neovascular. Terminamos estimulando ese factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces tiene que tener un buen control metabólico y allí pues hacemos uso de la ciencia de la endocrinología, ¿verdad? El apoyo, que es muy básico en el paciente. El paciente diabético, como otras patologías, definitivamente necesita un manejo multidisciplinario y aquí una de las muestras, porque acá tenemos el endocrinólogo, se necesita la retinóloga, oftalmóloga y obviamente necesitamos a alguien que nos ayude con ese plan nutricional. Gino, ¿cuál sería su mensaje final para la población? Bueno, en conclusión, usted tiene que estar bajo la tutela de un profesional, ¿verdad? Endocrinología, nutrición, un especialista ya en cualquiera de los problemas que usted pueda tener, pero en específico en nutrición. Por favor, coma de una forma balanceada, haga actividad física, pero sobre todo cuídese usted de poder conocer qué alimentos le suben el azúcar. Como bien decía el doctor, ese autocuido, ese check que usted se está haciendo, si usted sabe que hay algún alimento, una preparación que le eleva el azúcar, elimínelo. O por lo menos que no sea tan frecuente dentro de las preparaciones de su alimentación. Clásicamente le pedimos al diabético que no hay que, o sea, siempre se dice no hay que darle la mano porque se agarran el codo, ¿verdad, doctor? Definitivamente. Así que hay que portarse bien. Doctor, su mensaje final.
Sí, quizás lo importante de la retinopatía diabética es que tengan en claro los pacientes con diabetes que podemos evitar las complicaciones, podemos detener las complicaciones. Es cierto, hay situaciones que prácticamente la enfermedad es de carácter crónica, degenerativa y progresiva, pero si se vigila en condiciones que lleven un control adecuado, tanto médico como el mismo paciente, puede llegar a tener una evolución sana y tener una calidad de vida al final. Bueno, se nos terminó el tiempo, no me queda más que agradecerles, doctor, como siempre, aprendemos muchísimo con usted, Gino, de igual forma, gracias por todos esos tips. Doctor, ha sido un placer tenerla por aquí, pues parte del equipo multidisciplinario que manejaría una diabética en este día, pues aquí los tenemos plasmados. Gracias a usted que nos acompañó y espero que le haya servido y que haga caso a todas estas recomendaciones. Muchísimas gracias. El día de mañana vamos a hablar sobre lumbalgia, pero ahora les invito a quedarse con TN21, edición mediodía, con Samuel Arias. Por hoy les deseo una feliz tarde y que Dios los bendiga. La importancia de cuidarte de la retinopatía diabética es esencial, por eso te dejamos los siguientes consejos que te ayudarán a reducir el riesgo de padecerla. En primer lugar, la manera óptima de prevenir la pérdida de la visión es llevar un control cuidadoso de la diabetes. Si sufres de la enfermedad, pide una consulta con el oftalmólogo para realizarte un examen ocular con dilatación cada año, incluso si tu vista parece buena. Debes llevar un buen control de la glucemia, la presión arterial y el colesterol. Si estás embarazada, debes examinarte tus ojos con regularidad durante este periodo y por un año después del parto. Nunca olvides comunicarte inmediatamente con el oftalmólogo si experimentas cambios súbitos en la visión o si ésta se vuelve borrosa, irregular o difusa. Así podrás detectar a tiempo la enfermedad y poder prevenir la pérdida de este sentido tan importante.